primero que nada le vuelvo a agradecer en público a Mariano por sumarse a participar de este seminario. Eh, con el instituto nos gusta mucho poder diversificar voces y seguir contribuyendo a la discusión en temas de actualidad, de política internacional. Así que bueno, estar hablando de las elecciones de Estados Unidos y justamente cómo esto impacta, cada uno de los resultados posibles impacta en América Latina y en Argentina en particular es clave. Así que bueno, Mariano, desde ya, gracias de nuevo y gracias también a los más de 80 que están conectados ahora y que seguro se van a seguir sumando varios más a lo largo de la actividad por, como dijo Ariel, confiar en nuestros contenidos, sobre todo de nuevo conectándose desde todos lados del país, como estoy viendo en el chat, así que nada, cosas que me hacen muy feliz. Mariano, cuando quieras, puedes comenzar con tu presentación y aclaro para los invitados, para los asistentes, que si tienen dudas pueden dejarlas en el chat y las recojo hacia el final del encuentro o, en su defecto, vamos a abrir una instancia de preguntas donde van a poder levantar la mano y les podemos habilitar el micrófono para que las hagan. Así que sin más, Mariano. Bueno, primero que nada quiero agradecer tanto al instituto como a María Guadalupe. Muchísimas gracias por la convocatoria. Realmente para los académicos que estudiamos este tema, poder comunicarnos y aportar en lo que se pueda, la verdad, muchísimas gracias. Segundo, muchísimas gracias a todos ustedes y de paso felicitaciones Guadalupe por la convocatoria. Y muchas gracias a todos ustedes por dedicar el tiempo, ¿sí? Por la confianza de conectarse y de querer escuchar. Así que vamos a hacer esto una instancia más que expositiva de diálogo, ¿sí? Yo voy a presentar mi visión y no pretendo tener la respuesta ni finalizadora ni acabada para nada. Es más, si quieren, como dice mi hija, spoiler alert, no tengo idea de quién va a ganar las elecciones, ¿sí? Pero si quieren, también les puedo dar otro spoiler alert. Creo que cualquiera que venga y les diga quién va a ganar, no les está diciendo la verdad, ¿sí? Está haciendo una estimación, está haciendo una apuesta, está proyectando su deseo. Hoy la situación en Estados Unidos no es clara para ninguno de los dos candidatos, ni para Kamala ni para Trump, ¿sí? Entonces, eso me parece que es una excelente forma de comenzar a abordar esto. Dicho esto, sí es cierto que en el área en el que tenemos más elementos para imaginar una presidencia Trump o una presidencia Harris es política exterior, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque tenemos una primera presidencia de antecedente de Trump. Y segundo, y no vemos que sea un candidato que haya cambiado mucho su visión del mundo, ni mucho sus asesores, ni mucho su núcleo de intereses, con lo cual podemos anticipar. Tampoco con Harris, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un par de puntos de evidencia. Primero la presidencia Biden, ¿sí? Después un núcleo de intereses muy parecido en el Partido Demócrata y después ciertas acciones de Harris, ¿sí? Que ya hemos visto que también pueden anticipar algunas líneas estratégicas de lo que podría ser una presidencia Harris. Entonces, dicho esto, el objetivo va a ser analizar y comparar esas propuestas de política exterior de Trump y de Harris en base a la evidencia que ya tenemos. Ahora bien, los ejes que elegí para comparar son tres. Yo voy a analizar tres ejes y después voy a hablar de dos implicancias. Primero para América Latina como región y después para la Argentina como país, ¿sí? Ese es el sesgo de mi presentación. ¿Por qué empiezo con América Latina y no voy directo a Argentina? Porque cuando yo hice mi maestría y mi doctorado y mi trabajo en el BID, estuve en total, viví 8 años en Washington y tengo la evidencia de primera mano de que es una región lo que se aborda. El nivel de especificidad que tiene Estados Unidos en la construcción de una política exterior es latinoamericana, ¿sí? Entonces, puede haber alguna cuestión particular por la cual el presidente actual de Argentina pueda llamar un poco más la atención como figura individual, pero no obstante eso hay que aplicar siempre el filtro regional, es decir, Argentina está inserta en una región que tiene una baja relevancia estructuralmente para la política exterior norteamericana, con algunas excepciones de México cuando hay conflicto por organizaciones criminales internacionales, ¿sí?
Entonces, dicho esto, esos tres ejes que yo elegí para concentrarme y para desandar un poquito la política exterior de estos dos candidatos son China, Rusia y comercio y finanzas. Comercio y finanzas, sobre todo con dólar y aledaños. ¿Sí? Comienzo entonces por lo que sería China. ¿Sí? Empiezo con Trump, ¿sí? No hay una precedencia de género ni nada, pero empiezo con Trump. Las tres cuestiones que uno puede ver en lo que sería una política exterior hacia China distintiva de la administración Trump serían las siguientes. Primero, un tono confrontativo. ¿Sí? Trump eligió en el pasado y probablemente elija en el futuro una línea dura con respecto a China. Esto tiene, primero, una visión del mundo. ¿Sí? En la visión del mundo de Trump, Estados Unidos es un país más, no es un hegemón que está por encima de los demás, cuya misión es lograr la estabilidad global, sino la preeminencia. Es un primus inter pares, es el primero en un mundo sin orden. ¿Sí? Trump, esto hay que entenderlo muy claramente, no tiene una visión para Estados Unidos de organizador del mundo, de construir, financiar bienes públicos globales, sino de tener el palo más grande entre todos los que están. ¿Sí? Eso es muy claro. Un dato que quiero que guarden es que una presidencia Trump tiene una anomalía. Nosotros en política exterior siempre encontramos que la segunda presidencia siempre tiene iniciativas distintas. ¿Por qué? Porque cuando hay un presidente en Estados Unidos, generalmente lo eligen para un término y al día uno lo primero que empieza a pensar es en la reelección, sin dudas. Con lo cual, todas las iniciativas de política exterior las deja para un eventual segundo término, cuando no se juega las chances de reelección. En el caso de Trump es raro, porque él tuvo una primera presidencia, ¿sí? Que fue bastante efectiva, por lo menos para el consumo interno. Después, si quieren, lo analizamos si de hecho fue así. Pero para el consumo interno fue bastante efectiva en términos de política exterior. Entonces, esta sería una segunda presidencia, pero no es una segunda presidencia con iniciativas más osadas, porque Trump y Harris también van a estar sujetos a una reelección. Mucho más va a estar atada Harris que Trump, ¿sí? Porque por una cuestión de edad, ¿sí? Hay que ver si Trump quiere una tercera presidencia o puede una tercera presidencia. Nadie quiere caer en ese cuadrante de desintegración casi cognitiva que le vimos tener a Biden en este último semestre, ¿sí? Entonces, y eso además a Trump lo afectaría mucho más. Pero lo primero que sabemos que es claro que va a tomar Trump es un tono confrontativo. Él tuvo una postura dura contra China, él considera que China es una amenaza económica y una amenaza de seguridad nacional. Y acá la chicana de si las banderas de Trump se hacen en China o no, bueno, eso no cuenta mucho porque todos lo sabemos, son las interdependencias inevitables de la globalización, pero eso no va a cambiar el tono de Trump, ¿sí? Yo, digamos, anticiparíamos limitar la influencia de China, sobre todo en sectores estratégicos, ¿no? Con miras al 5G, castigar empresas desde Huawei hasta TikTok, entonces una línea muy dura con China, ¿sí? No se olviden que fue durante su administración que se impusieron los aranceles a China, ¿no es cierto? Entonces, en eso yo diría que pensaría sobre todo en pensar una línea dura y anticipar una línea dura. El segundo punto es el desacoplamiento económico, que está muy cerca de esto, ¿no? Y esto casi les diría que no sé si es una diferencia, porque Biden también lo hizo. Hay una tendencia estructural de los Estados Unidos a promover un desacoplamiento entre la economía norteamericana y la economía china, y esto se manifiesta muy claramente en la independencia de las cadenas globales de valor, ¿sí? Todo lo que sería compra nacional, insumos estratégicos, todos los planes que incluso Biden tiene, ¿no es cierto? Sobre las iniciativas de energías limpias o tecnología, que básicamente cuando uno las desagrega, no es solamente por energía limpia o por tecnología, sino para sacar a China, ¿sí? Lo que es limpio es limpiarla de la influencia china. Esto es muy importante porque con mejores modales, la idea de incentivar a las empresas estadounidenses a
quitar su producción de China y llevarla a lo que sería nearshoring, friendshoring o reshoring, eso está presente en los dos. Y como tercera parte sería la alineación, ¿sí?, con la recuperación de sus aliados en Asia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo el tema del Quad, el Quad que es Estados Unidos, India, Japón y Australia. Esto quiere decir abordar la región asiática como una forma de contener el ascenso tanto económico como político de China. De ahí la línea dura, es contener a China. Eso quiere decir que todos los acuerdos que se van promoviendo tienen un costado de defensa. ¿Sí? ¿Cómo sería con Harris sobre estos mismos tres ejes? ¿No? En general, Harris ha favorecido la competencia, pero no la confrontación. ¿Sí? La competencia no es la confrontación. Lo que vemos es que uno puede tener una situación de cooperación, después de competencia y después de confrontación. ¿Sí? Entonces, Harris va más por ayudar a las empresas norteamericanas a ganar esos mercados, pero no en base a la aplicación de medidas tan punitivas. ¿Sí? Va más por la seducción que por la punición. Esa es lo que ha hecho Biden y ahí es donde ha ido Harris. Por supuesto, en este caso particular de los demócratas en general y de Harris en particular, favorecer los medios diplomáticos y las alianzas multilaterales por encima de la decisión unilateral presidencial. Otro tema que podría recuperar una presidencia Harris sería buscar espacios de cooperación focalizada con China. ¿Sí? Hay temas en una agenda global tan diversificada donde se necesita la cooperación entre China y Estados Unidos. Cambio climático, en su momento salud pública, ¿sí? E incluso para poner los parámetros de la competencia. En ese sentido, uno ve, digamos, un espacio un poco mayor para generar, aunque sean focalizados, aunque sean específicos, ciertos marcos que regulen la competencia. Importante que entiendan esto. Ninguno de los presidentes que va a entrar va a bajar la competencia con China. ¿Sí? Este es un curso que ya está fijado. Lo que le van a dar es un color u otro, ¿sí? Pero ese curso de mayor competencia está. Puede ser que derive hasta colisión o confrontación. Y después hay un tercer tema que podría traer una agenda demócrata de Harris, o por lo menos que va a tener que resolverlo de alguna manera, que es el tema de derechos humanos. ¿Sí? Tanto con Hong Kong, Tíbet, Xinjiang, eventualmente Taiwán. ¿Sí? Yo, digamos, digo que el próximo presidente, una cosa clave que va a tener que resolver el próximo presidente de Estados Unidos, asumiendo que tenga dos términos, ¿no? Es el tema de Taiwán. ¿Sí? Por cómo viene la mano en China y en Taiwán, en los próximos 8 años, si va a haber una guerra o va a haber un intento de reunificación forzosa o no, va a ser en los próximos 8 años. ¿Sí? Entonces, no sé cuándo, ¿sí? Y se imaginarán que si yo supiera cuándo, estaría tomando caipirinha en un coco, ¿sí? Porque tendría miles de millones de dólares, pero no es el caso. Lo que sí puedo decir es que por cómo viene la situación adentro de China, el crecimiento del nacionalismo, la fuerza de Xi Jinping para romper el sistema político chino, ¿sí? China ya no es más un selectorado donde rotan las élites, ¿sí? Y ahora Xi Jinping tiene, nadie va a esperar que China vaya hacia el sistema democrático, pero dentro de lo que es el sistema que antes era de rotación de líderes, ahora está más parecido a lo que es Rusia, a lo que era China hace 10, 15 años. Importante también tenerlo en cuenta, porque eso condiciona la respuesta de política exterior. ¿Sí? Bien, hasta acá diferencias con el tema China. Como decíamos al principio, voy a tratar de circunscribirme a los 30 minutos para que después podamos hacer un ida y vuelta con preguntas un poco más rico para ustedes. Después viene el tema de Rusia. ¿Sí? Primero está la relación, acá hay un punto fundamental y empiezo otra vez con Trump. La relación de Rusia con Trump es, no me quiero meter ni con Rusia ni con Trump porque después terminan todos envenenados con Polonia, pero la relación de Rusia con Trump es una relación compleja que abarca negocios.
por una cuestión que quiero aclarar. Cuando yo digo la relación de Rusia con Trump, no estoy haciendo, pero ni por asomo, una evaluación ni de Rusia como país, ni de los rusos, ni de la población rusa, ¿no? Estoy hablando del liderazgo particular que tiene Rusia. ¿Sí? Rusia visualiza entre Harris y Trump, obviamente prefiere a Trump. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y a mí eso qué me importa? Debería importarles, porque desde Obama en adelante, en todo el mundo, incluso en la Argentina, pero en este punto en Estados Unidos más, las elecciones son sujetas a muchísimas interferencias y operaciones cibernéticas, ¿sí?, de influencia y manipulación de la opinión pública vía la creación de noticias falsas. ¿Sí? Muy importante, porque todos los estudios están mostrando que tienen un impacto muy grande en lo que es la formación de la opinión pública preelectoral. Después no es tan claro que se traduzca en el voto, ¿sí?, pero sí en el humor social previo a la elección. Entonces, no lo digo yo, lo dicen las comisiones electorales de los estados y la nacional en Estados Unidos, la interferencia rusa en muchas elecciones alrededor del mundo, las operaciones de desinformación son formas de influir en los países. Y Rusia está en franco curso de colisión con los Estados Unidos, ¿sí? Ya está, no es que está en curso de, sino que está en colisión. Con lo cual, influir en el resultado de las elecciones en Estados Unidos tiene un beneficio muy grande para Rusia. Dicho esto, hay una relación que Trump ha tenido como muy pragmática con Rusia. ¿Por qué? Trump cree que puede acordar directamente con Rusia como acuerdan dos personas que se juntan a hablar de una fusión de negocios. Esa es la visión que él tiene de Rusia. Además, Trump se quiere desembarazar de conflictos que a su forma no le corresponden a Estados Unidos, que son todo lo que sea Europa y todo lo que sea OTAN. Estamos hablando de una persona que la primera vez que fue presidente fue al edificio de la OTAN, a la reunión de la OTAN, miró el edificio así y dijo, qué lindo este edificio nuevo, debe haber costado muchísima plata. ¿Sí? Y le dijo que si quieren la defensa, que la paguen. Con lo cual, yo creo que, digo, no es que yo lo creo, un gran perdedor de una presidencia Trump sería Zelensky, sería Ucrania. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la agenda de compromisos internacionales que tiene Trump, por su propia base de apoyo, no está Ucrania. ¿Sí? No tiene un interés claro en convertirse en el garante de la frontera europea. ¿Sí? Y con la situación en Israel como está, probablemente, digamos, dedique su atención más a ese lugar del mundo que a lo que es Ucrania. Tercero, el tema de la flexibilidad en las sanciones, ¿sí? Trump, durante su presidencia y durante lo que ha hecho después, también ha mostrado cierta predisposición no a levantar las sanciones a Rusia, pero sí a flexibilizarlas, a tener una postura más pragmática, aunque esto fue muy controversial y muy polémico, sí está on the record Trump diciendo esto. ¿Cómo sería una postura de Harris frente a Rusia? Entiendan esto, cuando yo digo Rusia, tomo esto porque en 30 minutos la relación con Rusia nos permite entender la OTAN, el rol de garante de seguridad de los Estados Unidos, porque la arquitectura de seguridad de Europa la armó Estados Unidos, compromisos internacionales y postura con Europa. Muy importante, ¿sí? Bien, acá hay este es el primer punto donde Harris y Trump están totalmente en contra, que la agenda demócrata que levanta Harris es el fortalecimiento de la OTAN. Trump no va a fortalecer la OTAN, Harris sí va a fortalecer la OTAN. ¿Por qué? Porque en la concepción mundial del rol que tiene que tener Estados Unidos tiene que estar fortalecido a través de instituciones internacionales de las cuales la OTAN es clave, crítica, muy importante para la arquitectura económica y de seguridad que plantea Harris, porque es el bulwark, la garantía de Europa como un aliado firme de los Estados Unidos. Un aliado firme es en lo comercial, en lo económico, seguro en lo militar y después en lo político ideacional o ideológico, ¿no es cierto? Esta idea de que son un frente de democracias.
Esto está muy presente en el Partido Demócrata en general y permea la política de Harris en particular, puesto que también esta idea de promoción de la democracia va muy en contra de este pragmatismo. El pragmatismo de Trump se da de bruces con la idea de la promoción de la democracia de Harris. Si yo me voy a aliar con los democráticos, con los que son como yo, por supuesto, en un blend entre intereses e ideas, ¿no? Está muy claro esto, nadie es solamente a partir de la idea de la democracia, sino porque también está todo mezclado, ¿no? Esta tríada, los de ciencia política lo saben bien, que son ideas, intereses e instituciones. Entonces, ahí es donde se va articulando, ¿sí? Como un triángulo que puede ser más equilátero, escaleno y isósceles, ¿no? Se nota que estuve practicando matemática con mi hija hoy. Entonces, pero puede estar más orientado hacia un lado o hacia el otro, pero ese sería el punto. Tercer punto, y ya después pasamos a las implicancias para no quedarme sin tiempo, que sería el dólar y el comercio internacional. La política exterior de Trump en cuanto a comercio es claramente, digamos, por diseño y por impacto, los niveles de proteccionismo mundial aumentan, los niveles de desdolarización aumentan y el control de la balanza comercial aumenta, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La idea de Trump es el comercio como un instrumento estratégico de la política exterior. La desdolarización no es una política deliberada, sino que es el resultado y la consecuencia de la reducción de los compromisos norteamericanos, ¿sí? A ver, China compraba reservas en dólares y Japón compraba reservas en dólares por una cuestión de seguridad. Del lado de Japón era de atar a Estados Unidos y tenerlo también, como uno dice, como ataban los liliputienses a Goliat, perdón, a Gulliver, o del otro lado de China de comprar un seguro, de decir, bueno, no nos van a atacar porque nosotros podremos ser una gran potencia que está surgiendo, pero compramos y subvencionamos al consumidor norteamericano. Todo esto es importante que durante Trump ya se experimentó, no hay una voluntad de sostener el precio del dólar, ni de ampliar la llegada del dólar, ni de hacerlo la moneda de reserva mundial. No está dentro de lo que son los objetivos de las políticas de Trump. Dentro del lado de Harris, ¿sí? Sí hay un fortalecimiento del dólar, ¿sí? Sí hay una idea de defenderla como moneda de reserva global, por supuesto, ¿sí? Esta idea de mantener la confianza en el sistema financiero estadounidense, esta idea de estabilidad fiscal y monetaria por la cual, por supuesto, con muchísimos límites, ¿sí? Porque esto está muy presente en el discurso, pero todo lo que es control del gasto en Estados Unidos está fuera de control, ¿sí? Han pasado suficientes administraciones como para darnos cuenta de que cualquier otro país en la situación en la que está Estados Unidos habría tenido millones de corridas bancarias, financieras, ¿sí? Fíjense que cuando Estados Unidos emite más letra del tesoro, contrariamente a lo que pasa en cualquier país, que cuando emite los bonistas sacan, en Estados Unidos entran, ¿sí? Entonces, y si no, fíjense el portafolio de Warren Buffett, ¿sí? No hay cripto, no hay oro, el tipo va, invierte y se arma una reserva enorme. Entonces, esto queda muy claro con el tema de Harris. El multilateralismo, el dólar, no está tan claro el tema del comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base de los demócratas no es una base internacionalista. Estamos en una situación compleja, generalmente era bastante fácil. El republicano era pro comercio libre, el demócrata era menos pro comercio libre, porque como tenía los sindicatos, los trabajadores en Estados Unidos, no podía abrir el comercio porque los reventaba. Hoy en día son distintas versiones de proteccionismo, ¿sí? Estados Unidos, acuérdense siempre esto, para ser liberal hay que ser hegemónico. En el mundo, las potencias que han sido liberales han sido hegemónicas antes. ¿Por qué? Porque el liberalismo lo que dice es la libre competencia. Cuando uno tiene libre competencia, es como decir, bueno, voy a poner a Nemo y a un tiburón en la misma pileta, compitan, y va muerto. Cuando vos sos el tiburón y tenés las compañías, y tenés la moneda, y tenés las instituciones, y tenés las cortes en donde se dirimen los conflictos, entonces es conveniente.
Por favor, estoy hablando de liberalismo como estrategia de política exterior, no como etos económico o social, ¿se entiende, no? No es un juicio moral sobre si es mejor el... No, lo que estoy diciendo es, como instrumento de política, abrir mercados te conviene si tenés competencia. Si vas a abrir mercados para perder, bueno, es un gil, básicamente. Nadie abre para perder, ¿se entiende, no? Y para abrir y ganar tenés que tener estas condiciones. Fíjense que Gran Bretaña se volvió, desde que dejó de ser hegemón, es lo menos liberal que hay en el mundo, salvo con los países sobre los que tiene ventajas. Y es lógico, esto es policy, no idea, ¿se entiende? No estamos hablando de Adam Smith, de David Ricardo, no estamos hablando de los beneficios de una sociedad abierta, no, estamos hablando de lo conveniente, ¿sí? Que es como piensan los políticos, acuérdense. Por último, vamos a ver el impacto en América Latina, ¿sí? En términos de inmigración, inmigración y seguridad es el tema más controversial, ¿sí? Mucho más controversial que hay. ¿Por qué? Porque ahí Trump le va a pegar muy duro a Harris, ¿sí? Trump siempre fue y va a ser, propone control de las fronteras, limitar la migración, ¿sí? No se saben que además acá hay un combo que lo alimenta mucho porque en la frontera tenés México igual drogas, ¿sí? Y países pseudoislámicos igual terrorismo. Esta no es una ecuación que yo hago, ¿no? Es la ecuación política que vende Trump. Harris tuvo su política en términos migratorios en lo que administró fue desastrosa. En Centroamérica fue desastrosa. De hecho, vayan y pregunten en México, no quieren mucho a Harris y a su política migratoria. Ahí es por donde va a pegar muy fuerte o podría pegar muy fuerte Trump, ¿sí? Con el tema de control de la frontera, ¿sí? Y fíjense que él ya viene prefigurando esto frente a los demócratas, ¿sí? Esta idea de que son blandos y que son descontrolados y que él va a restablecer el orden. Muy importante tener en cuenta eso. El segundo tema de América Latina es el tema económico, ¿sí? Y ahí la verdad que no tenemos una métrica muy clara. Generalmente yo lo que diría es que lo que predomina es un núcleo muy grande en ambos candidatos del desinterés. ¿Sí? Del desinterés no hay una política económica clara hacia América Latina. Esto, por supuesto, se desprende de la falta de interés geopolítico. Hay algunos puntos en particular, ¿sí? Por ejemplo, fíjense con el caso de Argentina, en lo que es recursos naturales, ¿sí? Y ahí hay una cierta mirada sobre América Latina, donde en un mundo en competencia, América Latina es el único lugar del cual Estados Unidos no se va a retirar. Estados Unidos puede caer como hegemón global para los que lo quieran celebrar, pero siempre va a quedar como la potencia regional. ¿Sí? O por lo menos cuando digo siempre, digo por los próximos años, décadas, Estados Unidos, a ver, esto es como si fuéramos Polonia, ¿sí? Vos sabés que ahí está Rusia, ¿sí? Lo tenés clarísimo, ¿sí? Cualquier país lindero con China o con Rusia sabe que está ahí, ¿sí? Y es el dato fundamental para estructurar cualquier política exterior, desde México hasta Argentina. Esto está muy claro, ¿sí? Fíjense el caso de Chile. Chile había hecho un acuerdo para el 5G, para mandar los cables submarinos de fibra óptica vía China, y después del G20, cuando fueron las visitas, las reuniones, no, va vía Japón, ¿sí? Entonces, esto es un tema importante para la región en sí. Y el tercer tema para la región, que es muy importante, sobre todo para todos los que apoyan la democracia, es cómo se va a parar Estados Unidos frente al apoyo a la democracia, ¿sí? Entonces, en el caso de Trump está muy claro que no es un tema que le preocupe demasiado, ¿sí? Pero nosotros tenemos Nicaragua, Venezuela, Cuba, casos, digamos, claramente, pero claramente, sin ninguna duda. Yo me acuerdo, yo fui el primer académico que escribió en la opinión pública, en un artículo en Clarín, que Venezuela era una dictadura en el año 2017. En ese momento todavía el clima de época hacía que recibiera bastantes críticas, ¿sí? Bien, hoy está, creo que ni siquiera, solo por negocios, se puede defender que Venezuela es otra cosa que una dictadura. ¿Está claro? Digo, después lo podemos poner en el chat
ahí también dejé mi LinkedIn, me pueden escribir y decir lo que quieran. No me metí en Twitter, porque como le decía a Guadalupe, ya bullying en el colegio, así que otra vez ahí no. Entonces, lo que les diría es que ahí hay un tema. Y es importante porque esto es estructural, pero muy importante. En tiempos donde no hay un apoyo a la democracia de Estados Unidos, no hay nadie a quien ir a tocarle la puerta arriba. Y esto es importante. No es nuestro caso, creo, digamos, no es que lo creo por las métricas, Argentina es un país muy consolidado en ese tema, pero no obstante hay que tener muchísima prudencia, ¿sí? Muchísima prudencia porque hemos visto temas que son preocupantes, ¿sí? A lo largo de la región. Por último, temas en Argentina, y perdón que me pasé un poquito, pero bueno, primero el tema comercial, ¿sí? El tema comercial va a ser un resultado, yo diría, los ejes para la Argentina, porque para nosotros, lo que yo siempre insisto es, nosotros no tenemos que estar mirando a ver quién nos gustaría, si gana Trump o gana Harris. Nosotros tenemos que prepararnos para ver de qué lado nos va a llover al día siguiente, ¿sí? Pues de dónde abrir el paraguas. Entonces, en ese sentido, les diría lo siguiente. Primero, bajo una presidencia Trump, hay que tener mucho cuidado de las restricciones de comercio. Y no solamente porque Trump un día se despierta y en vez de decir very well Javier, diga very bad Javier. No, no es eso. Piensen que el único líder mundial que conocía personalmente a Trump cuando Trump asumió fue nuestro presidente, que en ese momento era Mauricio Macri. Era el único líder mundial que lo había conocido personalmente en un presidente para el cual ese vínculo personal sin mediación institucional era importante. Y sin embargo, eso no garantizó nada, ¿sí? Podría haber sido una precondición, pero no es garantía. Segundo, el tema de la alineación política. Digamos, Argentina está en una situación que con una presidencia Trump uno podría imaginar, por supuesto, a nivel discursivo, un alineamiento entre Casa Rosada y Casa Blanca. Pero económicamente, este es un dilema que enfrentan muchos países. Australia le debe su prosperidad económica a China, pero su seguridad militar y alineamiento político a Estados Unidos. Entonces, Argentina va a quedar en ese cuadrante, ¿sí? Y cada vez más, a medida que arriba se acentúa la competencia entre Washington y Beijing, abajo cualquier movimiento puede llegar a ser malinterpretado, ¿sí? Algo de esto ya tuvimos en Tierra del Fuego. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta, con el consecuente impacto en inversión. ¿Cómo sería en una presidencia Harris? ¿Sí? Acá hay dos, digamos, la biblioteca está dividida en dos. ¿Podría haber mayor apoyo económico? Sí, podría ser que hubiera mayor apoyo económico, pero también podría ser que hubiera menor apoyo económico y mayor desinterés. Argentina no es una economía complementaria de Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual, ya de por sí tenemos pocas áreas de complementariedad. Ahora están surgiendo nuevas, ¿sí? Con el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que es vaca muerta y litio, son áreas muy, muy importantes para Estados Unidos, pero también son áreas muy importantes porque hay una competencia con China. Con lo cual yo diría que gane Trump o gane Harris, esta idea de que Argentina crecientemente queda atrapada en estos dos fuegos es la nota que hay que tener, ¿no? Los africanos hay un dicho, un proverbio africano, digo, no los africanos, pero hay un proverbio africano que dice, cuando dos elefantes se pelean, el único que queda aplastado es el pasto, ¿sí? Y a mí me parece que es una nota muy importante para tener en cuenta, porque no es que, fíjense, por ejemplo, Harris es hija de un jamaiquino y una india, ¿sí? ¿Ustedes creen que va a haber una mejor política exterior hacia Jamaica o hacia India por eso? No. Harris es mujer. ¿Ustedes creen que la plataforma de Harris es más pro derecho de la mujer? No, para nada. Entonces, ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses y si uno mira las identidades, uno puede quedarse atrapado ahí. Entonces, diría que para la Argentina es una incógnita primero, que habría que diversificar las opciones y encontrar espacios de cooperación en una eventual administración Harris o una eventual administración Trump. Y que, como siempre, lo peor que podemos hacer es sobreactuar y creer que Kamala, digamos, va a ser, no sé, una especie
Eva Perón norteamericana que va a venir a recomponer la patria grande. Ustedes se ríen, veo en alguna sonrisa, pero hay de todo, ¿eh? Ni tampoco pensar que Trump es el gran aliado del león y que van a ser dos leones peleando por el liberalismo mundial, porque no nos olvidemos que hay mucho tiempo, Estados Unidos tiene una atención muy corta, muy dispersa, y capturar ese interés y transformarlo en líneas estratégicas es complejo. Bueno, perdón que me pasé unos minutos, pero bueno, lo dejo abierto. Tomo el micrófono primero para agradecerte, fue clarísima toda la exposición y me gusta que hayas ordenado en partes porque fue muy fácil seguir el hilo de toda la explicación. Me quedé con una reflexión, o en realidad quiero escuchar una reflexión tuya, porque empezaste diciendo que desde Estados Unidos se ve a la región, América Latina, ¿no? Como a un análisis más como un todo. Y al revés, desde América Latina, rara vez logramos, o ni siquiera desde América del Sur, rara vez logramos tener una posición coordinada sobre cualquier cosa. Digo, pienso en, no sé, cómo funciona el G20. Rara vez, por ejemplo, Argentina, Brasil y México tienen posturas coordinadas en el G20 como la tienen, no sé, los países de la Unión Europea o los países del G7 en algunos temas. Entonces, ahí hay como una. Digo, ellos nos miran como región y nosotros no actuamos como tal, no actuamos de manera coordinada. Quedamos siempre en desventaja, me parece, ante esa situación. Me gustaría saber si vos pensás que fortaleciendo un poco esa coordinación regional de Latinoamérica o de América del Sur, lograríamos estar mejor posicionados, capaz frente a las tensiones, como mencionabas, entre China y Estados Unidos o los conflictos que pueda haber. Esa es mi reflexión. Y aprovecho para leerte una pregunta que dejaron en el chat de Bruno Domisi, que él consulta si vos crees que, cuál crees que debería ser el papel que tiene que tomar Trump o Harris, quien sea que gane, desde los Estados Unidos en términos de los conflictos que se están desarrollando en el mundo. Sí, deberían mantenerse afuera del conflicto, capaz demostrando incluso algún cierto, podría ser leído como alguna habilidad como potencia, o si al contrario, deberían intervenir más todavía de alguna manera y en los conflictos activos. Bien, con respecto a lo que comenta María Guadalupe, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para países que no tienen poder propio, ¿sí? Cuando digo poder propio, digo poder a nivel potencia, por muchísimos motivos a nosotros nos conviene la coordinación regional, por muchísimos. Y el primero de todos es que cuando nosotros competíamos entre nosotros, nos iba mal, ¿sí? O sea, ustedes piensen que hasta los años 80, 90, ¿sí? La principal hipótesis de conflicto que estudiaban los ejércitos en Chile, Argentina y Brasil eran con el otro. Ninguno de los que estamos en este Zoom tenemos como posibilidad la idea de que Brasil invada Argentina, ¿sí? Esto es una cosa que, independientemente, ojo, no estoy diciendo que los países no tendrían que tener defensa o que tendríamos que agarrarnos de las manos y decir, ay, Lula, mi amigo, como hizo Macron, ¿sí? Que parece que iban cantando así, vieron ese meme que anda por WhatsApp, ¿sí? Que van de la mano. Pero, por supuesto, son intereses, pero piensen en el mundo. Piensen en el mundo. ¿Ustedes saben en qué regiones los países no entraron en guerra? Solo en la nuestra. ¿Sí? O sea, lo máximo que... a ver, la figura militarmente más desafiante que tenemos es Rafael Diceo, ¿sí? Nada, o sea, más allá de un barra brava, nosotros no tenemos ese tema. Y es una gloria esta región en ese sentido, ¿sí? Entonces, vas en Israel, vos ves los misiles venir de Haifa como si te los dispararan desde Villa Crespo a Puerto Madero, ¿sí? A ese nivel de distancia están. Entonces, lo que quiero decir es que esa coordinación me parece que es clave y las ganancias de esa coordinación van más allá de perder ganancias económicas en el momento, ¿sí? Eso es muy importante para nosotros. Ahora, como bien dijiste, no tenemos una postura latinoamericana en el G20 y somos tres. Somos tres nada más, México, Argentina y Brasil. No hemos coordinado una postura, y esto no es en el G20, ¿eh? Vas a la CELAC, que es con China, a mí me sulfura por mi área de expertise cuando escucho China, América Latina. ¿Qué América Latina? China más 30, ¿sí? Porque la verdad es que no coordinamos nunca. No hemos coordinado con China, y no digo contra, digo con China, que es muy importante. Con respecto a lo que me dijo Bruno, no me quiero escapar, pero te voy a decir algo, Bruno. Yo soy un académico, entonces yo no puedo pretender decir qué deberían hacer. ¿Por qué? Porque la verdad es que la gente va a votar
lo que van a decir. Vos me podés decir, a mí me parece una locura la política exterior de Trump. Ok, a mí me puede parecer lo mismo que la de Harris, pero si millones y millones de norteamericanos votan esa plataforma, yo no soy nadie para decir qué debería hacer. ¿Me entendés? No es que me escape, pero conozco mi rol. Yo te puedo decir consecuencias de las acciones y puedo anticipar probabilidades de que se hagan. Pero después ese juicio moral lo tengo, pero para una pizza el viernes a la noche. Bueno, ahora me intentaste para comer pizza esta noche, pero al Sí, margen de eso, totalmente. Yo eh, estaba pensando lo mismo. ya encima del horario, ya ese border ahí, empezar a pensar en la cena. Acá pregunta Macarena, también relacionado a otros conflictos internacionales, si hay alguna diferencia puntual en torno a la cuestión Israel y Hamas entre Trump y Harris. Si podrías hablar un poco Si de hay eso. alguna, perdón, Diferencia de posición entre Trump y Harris sobre la cuestión con Israel. Trump ha sido mucho más abierto, mucho más directo. Es más, Trump ha dicho que ha puesto en alerta a los vecinos de Israel porque ha dicho que Israel es muy pequeño frente a las potencias que hay en el mundo, con lo cual se infirió como que estaba hablando no solamente de reducir sino de ampliar la territorialidad de Israel en base a esto. Incluso se especuló cuando él lo dijo con la absorción completa de Gaza o un protectorado. ¿Sí? Todo este tipo de cuestiones que son muy importantes. En el caso de Harris, no, como en el caso de todos los demócratas, ¿sí? De hecho a Biden hubo que sacárselo con sacacorchos el apoyo a Israel. Estructuralmente tiene un apoyo grande, pero cuidado porque la demografía en Estados Unidos está cambiando. Ustedes han visto que en el segmento estudiantil, ¿sí? Para tomar un ejemplo de lo que fueron los campus universitarios, no está tan claro el apoyo a Israel. ¿Sí? Entonces, digo como demografías que pueden ser importantes. Históricamente, Estados Unidos tiene como aliado a Israel, pero cuidado, Obama fue un pésimo presidente para los intereses de Israel. ¿Sí? Obama quiso acordar con líderes que eran sum anatema para Israel. Ahí el tema clave que va a mirar Israel es la postura que tenga con Irán. Un Estados Unidos dialoguista con Irán va a endurecer a Israel, claramente. ¿Sí? Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede parecer que es genocidio, no genocidio, derechos humanos, no, de todo esto lo podemos hablar. Ahora, me preguntaron por política exterior, claramente en Israel el consenso es, imagínense cómo debe ser el consenso político interno en Israel que sostiene a Netanyahu desde octubre, que estaba a punto de ser enjuiciado, y a partir de allí está sosteniendo la ofensiva de una manera casi al 100%. Bueno, que cuánta atención me deja esa respuesta. Un poco también entre preocupada y expectante de ver cómo siguen desarrollando los hechos. Te leo una consulta acá de Cecilia Molina que pregunta sobre Naciones Unidas, cómo, en particular que asumo que capaz sobre el Consejo de Seguridad, ¿cuánto poder tiene para velar, pregunta ella, por justamente la seguridad en términos globales? Sí, bueno, acá agrego yo, ¿te parece una herramienta efectiva, útil o al contrario no? A ver, nunca en la historia de la humanidad hubo un ejemplo como el de las Naciones Unidas. Jamás. Uno puede hablar de la Liga de las Naciones, pero estamos en el mismo periodo, ¿no? ¿Ustedes leyeron la carta? ¿Alguno leyó la carta de la ONU alguna vez? Vos lees la carta de la ONU y te pones a llorar de emoción. La carta de la ONU se la mostrás a un extraterrestre, no, no, a ver, con el tamaño que tiene el universo, yo no puedo entender cómo hay gente que piensa que somos la única especie. Además, andate a cualquier jardín y mirá la cantidad de formas de vida que hay. Un ser humano, un elefante, una mariposa, una oruga. Es insólito creer que no hay vida en otros planetas. Esto es para otro seminario, Guadalupe, te entiendo. ¿Sí? Pero vos mirá la carta de la ONU y es lo mejor de la humanidad. ¿Sí? Ahora bien, es cada vez más inútil. Agarren las páginas de internacionales de cualquier diario de los últimos años, miren cualquier crisis y no está la palabra ONU. No existe. ¿Por qué? La ONU, mucha gente se olvida, la Naciones Unidas no viene de una idea de que somos todos hermanos. Naciones Unidas es el nombre de la alianza que ganó la Segunda Guerra Mundial.
¿sí? Si no se llamaría Organización del Eje, ¿sí? No habría organización, ¿no? Sería un mundo horrible, no habría este Zoom y yo hubiera muerto hace rato. Pero seguramente tienen que entender esto, la ONU no es una organización para este mundo, es una organización para un mundo que ya no existe. ¿Cómo puede ser que en el Consejo de Seguridad están Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia y no está Alemania, no está Japón? Es insólito. Entonces, obviamente, cada vez tiene menos dientes. Está ahí porque es una burocracia que nadie quiere tirar, pero la misión es sumamente válida, sí, sin duda. La efectividad es cada vez menor, también. ¿Sí? En el mundo, la moneda de la política internacional tiene dos caras, la hipocresía y del otro lado no está la coherencia, del otro lado está el cinismo. ¿Sí? Cuando fueron los años 90, le decían a Clinton que era un hipócrita porque intervenía en Kosovo y no en Ruanda. ¿Sí? Cuando uno lo acusaba de hipócrita, ¿qué se pretendía? Que si vos decís tus valores acá arriba, tus acciones acá arriba, ¿no? No tus acciones acá abajo. Entonces, ¿qué pasó? Vino Bush y dijo, che, es cierto, este gap es una vergüenza, bajemos los valores acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene la ONU? Tiene la ONU la gente que critica a la ONU y dice, ay, bueno, pero la Asamblea General ahí no se decide nada, se decide todo en el Consejo de Seguridad. No, la verdad que no. Si vos sos un país poco poderoso, te juro que se los contesto así. Cada vez que odien a la ONU, piensen esto. ¿Qué preferís? ¿Un tiro en la cabeza o una moneda antes del tiro en la cabeza? Una moneda, ¿no? De decirlo, bueno, lo dejamos a la suerte de la moneda. Sin la moneda tenés un tiro en la cabeza, con la moneda tenés 50-50. Y yo voy por el 50-50. Bueno, voy a volver un poco a la cuestión más, a las diferencias entre Harris y Trump para hablar de política exterior. La vez pasada, en la primera parte del seminario, y después también, justo como te comentaba en esta conversación que tuvimos en el CIAS con Ernesto Calvo, hablábamos de cómo todo el espectro político, tanto demócrata como republicano, se fue corriendo un poco a la derecha, ¿no? Sin un juicio de valor, como honestamente, digo, el discurso, Harris como una persona que está más a la derecha de lo que era Biden en su momento como candidato, también toda la estructura del grupo del Partido Republicano, también un poco más a la derecha que antes. ¿Te parece que este corrimiento a la derecha del Partido Demócrata, o más al centro, si no queremos decir a la derecha, hace que haya menos diferencias entre, o sea, que como que su abordaje de tanto de la agenda interna como de la agenda externa de Estados Unidos eh, s- tienda a tener menos diferencias que lo que hubiesen tenido en otro momento de la historia, capaz hace 15 años atrás? Es probable porque el mundo se ha vuelto más hostil y más competitivo y la posición de Estados Unidos no está garantizada. Por un lado, uno tiene eso. Por el otro, también es cierto que la dinámica política polarizante lo que genera es el rédito mayor a las opciones más extremas. ¿Sí? Lo más preocupante de la polarización es que cuanto más polarizada tu posición, más rédito político tiene. Polarización hubo siempre, digamos, gente que piensa en los extremos hay siempre, pero cuando uno tiene un escenario polarizado, esas posturas son las que más levantan. ¿Sí? Esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Desde las redes sociales, vieron que, digamos, favorecen los algoritmos de YouTube, por ejemplo, favorecen que vos veas cada vez más cosas más extremas. Empezás viendo una pelea callejera que postea TN o Crónica o lo que fuera, y te termina sugiriendo peleas de MMA en una jaula. Porque es así, funciona de esa manera. Entonces, a nivel política exterior es donde hay más frenos. ¿Sí? Pero también es cierto que las encuestas del Pew Research muestran, y las de Gallup también, muestran que en política exterior los demócratas y los republicanos piensan del otro que son una amenaza de seguridad nacional. Es muy difícil cuando uno cree que las posturas del otro, no ya equivocadas, incompletas, sino amenazas de seguridad nacional. ¿Sí? Entonces, y fíjense que, por ejemplo, una postura dialoguista con la que planteó Obama dijo que le iba a abrir la mano a Irán, ¿sí? No fue que dijo que iba a normalizar relaciones o eso. Y, digamos, por muchísimos motivos, no hay muchos espacios para eso, ¿sí? Podemos hablar infinitamente de este es, digamos, el lugar donde nació el conflicto en la Tierra, si uno quiere, pero es muy complejo.
También otra cosa, sí, parece que paso de un lado para el otro, pero ese es mi trabajo, América Latina no presenta un espacio de polarización tan grande para Estados Unidos. Fíjense Cuba o Venezuela más recientemente, o Nicaragua, Cuba en los 60, Nicaragua en los 80 o Venezuela a principios de los 2000 eran temas muchísimo más álgidos que hoy. Entonces, en ese sentido, por suerte, no creo que eso se transfiera directamente a iniciativas de política exterior más duras. Bueno, de hecho, en términos medio prácticos, no cambió demasiado entre Trump y Biden, por ejemplo, las políticas respecto a Cuba. Al contrario. Claro, Entonces, digo, literalmente todo siguió más o menos igual, a pesar de que en algún momento se habló, hubo como algún cambio un poco discursivo, pero en la práctica nunca se materializó. Y para cerrar con un tema capaz un poco eh, también de bastante actualidad, acá hacen una pregunta sobre la cuestión en Ucrania. Voy a leer porque yo la verdad que es un tema del que no estoy tan informada, así que voy a leer para no confundirme. Pregunta Diego si considerás que la incursión o ofensiva ucraniana en el Oblast de Kursk obedece a la posibilidad de un triunfo de Trump. creo que cuando uno está en guerra puede llegar a ser un tema de cuándo, ¿sí? Pero digo, obviamente si uno lo mira desde un mapa con visión militar, es un momento, digamos, hay que hacerlo, sí, es una buena estratégica y tácticamente es una buena movida. Que lo hayan hecho ahora, sí, es posible. Y es lógico, en la cabeza de Zelensky debe estar que en noviembre va a estar peor que ahora. ¿Sí? Esto es esto es una cuestión, de acá a noviembre vamos a tener una inestabilidad enorme. ¿Por qué? Porque todos los malos que anticipan que la presidencia de Harris o Trump, cualquiera sea, los va a perjudicar, van a hacer todas las trastadas que puedan ahora. ¿Sí? Y todos los otros que no se sienten atendidos o que van a tratar de mostrar para que los atiendan ahora. ¿Se entiende? El gran problema a nivel mundial que tiene la elección en Estados Unidos es que ante un cambio todos van a elevar su perfil, ¿sí? Para llamar la atención, para conseguir prebendas, para restablecer o resetear relaciones o lo que fuera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Grande de inestabilidad en un mundo que no viene, digamos, no viene andando súper bien últimamente. No estamos en el mejor momento. Bueno, Mariano, gracias de nuevo por tu participación acá. Gracias a los más de 100 que se conectaron hoy de todos lados, por sumarse, por su consistencia y por seguir participando en las actividades del instituto. Van a estar subiendo, Ariel, corregime si estoy equivocada, pero me preguntaron por privado. Vamos a estar subiendo las grabaciones de estos encuentros a YouTube. Y también Así ya tengo es. el PPT de la clase pasada, que también se los vamos a estar mandando para que tengan, por si alguien Mañana le quiere. van a llevar. Listo, yo Así les que, agradezco, bueno, gracias por la invitación, gracias por el tiempo, ahí dejé mi LinkedIn, si necesitan algo me pueden escribir por ahí y con todo gusto en lo que pueda ayudar a las trayectorias de cada uno, más que a disposición. gracias, Mariano. Adiós a Hasta luego. todos. Un saludo.